Hoy vamos en esta lección, como el título del podcast indica, vamos a hablar del pasado. El pasado, pasado está. Es una oración, una frase que se usa, ¿no?, para expresar que lo que ya ha sucedido ya pertenece al pasado. El pasado, pasado está. Bueno, hoy vamos a hablar de el pasado gramatical, de los tiempos del pasado en español. Hasta ahora hemos visto, conocemos ya los tiempos del pasado de indicativo y subjuntivo. Hoy practicamos todos. Tenéis en el documento tenéis 3 ejercicios. En el primer ejercicio practicamos los tiempos del pasado del indicativo. Voy a recordaros sucintamente, brevemente, ¿ya? Sucintamente significa brevemente, ¿ya? Os voy a recordar brevemente, o vamos a recordarlo juntos, vamos a repasarlo juntos, cuáles son estos tiempos y para qué se utilizan. Tenemos en el pasado, en indicativo, tenemos el perfecto. ¿Os acordáis, no?, del perfecto. ¿Cómo es la forma del perfecto? Por ejemplo, del verbo hablar, ¿cómo es la forma del perfecto? He hablado, ¿no? Es la forma que hacemos con he, has, ha, hemos, habéis, han y el participio. He hablado, he cantado, he vivido. Si es un verbo irregular, por ejemplo, el verbo poner, entonces el participio es irregular y sería he puesto, ¿no? Vale. Podéis repasar en las lecciones anteriores cuándo usamos el perfecto, ¿no? Si recordáis un poquito, habíamos dicho que usamos el perfecto cuando es un tiempo en el que todavía estamos, ¿no? Lo usamos mucho con esta semana, este año, este mes. Sentimos que estamos todavía dentro de ese tiempo que no ha terminado, hoy, etcétera. También lo utilizamos cuando no es importante cuando algo ha sucedido. Por ejemplo, si yo te digo, ¿has leído este libro? ¿Has leído este libro? En esa pregunta no es importante, no es relevante si lo has leído, si lo leíste hace 2 años, hace un año o esta semana, ¿no? Lo que yo pregunto es si has leído el libro. ¿O has estado alguna vez en Estados Unidos? ¿O has vivido alguna vez en el extranjero? Ahí es un pasado que llega hasta el presente actual, ¿no?, hasta ahora, y no importa exactamente cuándo fue. Muy bien, vámonos con los otros 2 tiempos. Tenemos imperfecto, ¿os acordáis? Imperfecto, un tiempo muy bonito, que era la forma, por ejemplo, de hablar. Hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos, hablabais, hablaba. Imperfecto. Y teníamos indefinido también para el pasado, que la forma sería de hablar sería hablé, hablaste, habló, etc. Imperfecto tiene muy pocas formas irregulares. Indefinido es ese tiempo con tantas formas irregulares que tenemos que repasar muchas veces, ¿vale? Hay que estar ahí siempre pendiente del indefinido. Bueno, la diferencia entre el imperfecto y el indefinido es un poco más compleja, así que podéis repasarla en los documentos. En general, el imperfecto es un tiempo que utilizamos para el pasado, cuando algo se repite, cuando describimos algo del pasado y se repite. ¿Os acordáis que lo usamos mucho cuando era pequeño, de niño, siempre, ¿no? Acciones repetidas en el pasado. El indefinido es más para una acción terminada, ¿no?, del pasado, una acción, ¿no? Me casé en el año 2003. ¿No? Viví un año en Australia, ¿no? Ahí es el indefinido. O acciones que van una detrás de otra. A las 2 comí, me fui a dar un paseo, hice la compra, volví a casa, una acción detrás de otra. Y también teníamos los casos en que utilizamos los 2 tiempos juntos. Ahí es donde el imperfecto nos está indicando una acción que no es perfecta, no está concluida, ¿ya? Cuando yo digo cuando estaba paseando por el parque o cuando iba por el parque, ¿no?
Esa es la acción que está corriendo, que está fluyendo. Y entonces pasa algo, pasó algo. Yo estaba paseando o iba paseando por el parque y encontré a una mujer. La acción es encontré y lo otro es la situación, ¿no? Por ejemplo, o estaba en casa, estaba preparando la comida y sucedió algo, ¿no? Sonó el teléfono, alguien llamó a la puerta, algo pasó. Bueno, podéis mirarlo en detalle en las lecciones anteriores. Y nos falta otro tiempo del pasado que es el Pluscuamperfecto. Dice vor Vergangenheit, ¿no? Es una acción que sucede antes de otra acción que ya está terminada, ¿no? Cuando llegué a la estación, el tren ya se había ido, ya se había marchado. Llegué a la estación es una acción en el pasado. Es schon Vergangenheit. Und dann drücke ich eine Handlung, die vor dieser Vergangenheit stattgefunden ist, aus, ¿no? Llegué a la estación y el tren ya se había ido. Usamos el pluscuamperfecto igual que en alemán, igual que en la lengua alemana. Así que no hace falta mucha más explicación. Bueno, vámonos con la práctica. Vamos a ver, tenemos aquí el primer ejercicio. Vamos a hacer algunas oraciones del primer ejercicio juntos y las otras las tenéis que hacer vosotros con el documento porque son demasiado largas para hacerlas de forma oral, ¿vale? Bueno, vamos con la primera. Es un pequeño diálogo. Una persona pregunta, ¿qué tal el viaje de tus padres? ¿Qué tal el viaje de tus padres? Vamos con la respuesta. En la respuesta, los verbos están en Grundform, en infinitivo. Vosotros tenéis que pensar qué tiempo del pasado, del indicativo, necesitamos para esos verbos, ¿vale? Venga, vamos allá. La pregunta es, ¿qué tal el viaje de tus padres? Respuesta. Fatal. Ser un desastre. Fatal. Fue un desastre. El verbo ser tengo que ponerlo en indefinido. Fue un desastre. El coche estropearse. El coche se estropeó. Y como ser domingo, no encontrar ningún taller abierto. El coche estropearse y como ser domingo, no encontrar ningún taller abierto. El coche se estropeó y como era domingo, no encontraron ningún taller abierto. ¿Sí? El coche se estropeó, indefinido, y como era domingo, esa es la situación, ¿no? Der Hintergrund, era domingo, no encontraron ningún taller abierto. Bueno, vamos con otra. La pregunta es, oye, ¿ya encontrar tú el libro que buscar? Oye, ¿ya encontrar tú el libro que buscar? ¿Ya has encontrado el libro que buscabas? ¿Ya? El libro que buscabas o el libro que estabas buscando. ¿Ya? También se puede utilizar el gerundio en imperfecto, que estabas buscando. Respuesta. Sí, prestarlo a un amigo y ya no acordarse. Sí, prestarlo a un amigo y ya no acordarse. Sí, lo había prestado a un amigo y ya no me acordaba. Lo había prestado a un amigo y ya no me acordaba. Bueno, las demás
las tenéis que hacer con el documento porque son oraciones demasiado largas y es demasiado complejo para hacerlo de forma oral en el podcast. ¿Sí? Tenéis ahí 8 oraciones. Bueno, vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es para practicar el imperfecto de subjuntivo. ¿Ya? Ahora estamos en subjuntivo. Os recuerdo que en subjuntivo, el subjuntivo aparece en una oración subordinada, ¿no? In einen Nebensatz. Dann haben wir einen Auslöser im Hauptsatz. ¿No? Es kann ein Verb sein im Hauptsatz. Und das ist ein Auslöser, das uns darauf hinweist, dass wir im Nebensatz Subjuntivo verwenden müssen. Das ist das eine. Das zweite ist unterschiedliche Subjekte in Hauptsatz und Nebensatz. Das waren die zwei Bedingungen für Subjuntivo. Hier reden wir von Imperfecto de Subjuntivo. Das heißt, dieses Verb im Hauptsatz muss in der Vergangenheit stehen. Ja? Deswegen brauche ich Imperfecto de Subjuntivo und nicht Presente de Subjuntivo o Perfecto de Subjuntivo. ¿Sí? Bueno, lo mismo que con el indicativo, podéis repasar, ¿no? en los documentos de las lecciones con la explicación del imperfecto de subjuntivo con detalle. Bueno, en el ejercicio tenemos también una pregunta y una respuesta. Os leo la pregunta y la respuesta la tenéis que poner en imperfecto de subjuntivo. Por ejemplo, la pregunta es, en el número 1, la pregunta es ¿qué te aconsejó tu madre? ¿Qué te aconsejó tu madre? Respuesta, poner un anuncio en el periódico. Vale, ahora hacemos la oración entera con imperfecto de subjuntivo, ¿no? Mi madre me aconsejó que... ¿Cómo sería la oración? Mi madre me aconsejó que... Me aconsejó que pusiera un anuncio en el periódico. Del verbo poner, imperfecto de subjuntivo. ¿Por qué? Oración principal, Hauptsatz, aconsejó. Verbo aconsejar en el pasado. Bueno, vamos con otra. ¿Qué os pidió ayer la vecina? ¿Qué os pidió ayer la vecina? Respuesta, poner la música más baja. Poner la música más baja. La vecina nos pidió que... Nos pidió que pusiéramos la música más baja, ¿no? Nos pidió que pusiéramos imperfecto de subjuntivo del verbo poner. ¿Por qué? Oración principal, pidió la vecina. El verbo pedir en pasado. ¿Ya? Bei der Frage haben wir, ¿qué os pidió la vecina? ¿Ya? Da müssen wir bei der Antwort mit der ersten Person Mehrzahl. Wir, nos pidió, ¿no? Nos pidió que pusiéramos la música más baja. Bueno, vamos a hacer otra más juntos. ¿Qué no os gustó del hotel? ¿Qué no os gustó del hotel? Respuesta, no haber servicio de habitaciones. No nos gustó del hotel que no hubiera servicio de habitaciones. No nos gustó del hotel que no hubiera, imperfecto de subjuntivo, que no hubiera servicio de habitaciones. ¿Sí? Bueno, esa es la dinámica del ejercicio, ¿vale? Tenéis las soluciones en el documento. Y el tercer ejercicio es un ejercicio donde tenéis que decidir si tenéis que utilizar una forma del pasado de indicativo o subjuntivo. Tenéis ahí también dos conversaciones, o una conversación y un texto, y ahí tenéis que decidir vosotros qué forma del pasado necesitáis. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que los ejercicios os sirvan. Ya sabéis que hay que estar repasando continuamente y los pasados son importantes. Es un tema que es un poco complejo en español, así que yo os aconsejo
que de vez en cuando repaséis ya los tiempos del pasado en indicativo, las formas y los usos. Y también, claro, en subjuntivo. Bueno, pues nos seguimos escuchando en el próximo podcast y si tenéis alguna duda, si tenéis algo que comunicarme, me podéis mandar un mensaje. Muy bien, pues que os vaya muy bien y hasta la próxima lección. Adiós, adiós.